Bienvenidos a un nuevo episodio del Dinter Podcast. Este episodio lo hemos pensado ya que muchas empresas sufren dificultades a la hora de implementar un CRM. De hecho, que hay estudios que dicen que hasta un 63% de las implementaciones de un CRM fracasan. Y queremos resolver este tema. La idea es hoy poder conversar con algunos especialistas que han trabajado en implementación de CRM para muchas compañías en Latinoamérica y que nos den sus consejos. Hoy nos acompañan Lorena López, Alexander Vanegas y César Fregoso del equipo de Dinterweb. Bienvenidos. Muchas Adelante, gracias, para que se presenten. Sí. Muchas gracias, Danilo. Un gusto poder saludarles. Y pues como bien dice Danilo, es un tema muy común y que hemos estado viendo a lo largo de nuestra trayectoria, ¿no? Entonces va a estar bastante interesante el tema. Igualmente, gracias por la invitación. Es la primera edición en la que formo parte de este Tinter Podcast y pues espero ahí aportar muchísimo valor para el podcast y para los clientes que nos vayan a escuchar. De mi parte también, mucho gusto por acompañarles. He participado en algunas implementaciones y creo que este tema se deja de lado muchas veces para poder entender la magnitud que cada empresa tiene. Entonces, encantada de acompañarles y poder compartir un poco de la experiencia. Excelente, muchas gracias, equipo. Hay algo que yo he estado pensando y tengo que ser sincero, no tengo tan clara la respuesta o solución y yo creo que entre los cuatro podemos llegar a una respuesta de esto. Y es que hace poquito nosotros adquirimos una plataforma de software que realmente no requiere como una implementación muy compleja. Es una herramienta que nos sirve para prospectar. Pues lo mucho que se hace es hacer algunos filtros y nos da datos de algunas personas y listo. Yo siento que esa plataforma no requiere una implementación, es como algo como encienda y use. Pero he visto que con HubSpot no funciona tan así, como que requiere una adaptación para que realmente sea útil. Alexander, ¿qué es eso? ¿Por qué con HubSpot o herramientas de este tipo sí se requiere un proceso de implementación más detallado? Listo. Bueno, para poder darle una respuesta, primero necesitaríamos tener una clasificación en el tipo de cliente y si es un cliente que actualmente ya usa Hotspot, porque aquí cabe aclarar, las implementaciones no siempre son desde cero. Es decir, hay clientes que necesitan una implementación y no tienen esa configuración porque nunca han pensado en los siguientes pasos, ¿no? Entonces, una vez que terminamos, dependiendo, si es un cliente que ya ha utilizado Hotspot y que actualmente está trabajando en Hotspot, lo primero que deberíamos de hacer es una auditoría. Cuando es un cliente de cero, entonces deberíamos de empezar a entender sus procesos. ¿Por qué Hotspot sí necesita una implementación en su mayoría grande o bien estructurada? Porque Hotspot, digámoslo así, no es una herramienta común, por así decirlo. En Hotspot tenemos un ecosistema que nosotros vamos a llamar objetos dentro de Hotspot, donde tenemos contactos, empresas, negocios. Por ende, cada equipo de trabajo, marketing, venta, service, necesita adecuar sus procesos dentro de Hotspot, que es perfectamente adecuable a lo que se necesita, pero antes de eso necesitamos conocer muy bien sus procesos, implementarlos dentro de Hotspot para que todos los equipos no nada más tengan unos procesos con ciertas automatizaciones, sino que realmente aporten valor. En el caso de que fuera una herramienta más sencilla, por así decirlo, o que no necesita tanta implementación, pues seguramente las funcionalidades o las actividades dentro de esa plataforma no son muchas, ¿no? Dentro de Hotspot tenemos un mundo de posibilidades y que podemos explotar con base a un análisis previo, ¿no? Claro, muy bien. Y tal vez para seguir ampliando sobre ese mismo punto, en el pasado Inbound, en Boston, Massachusetts, estaba conversando con un loco maniático de las implementaciones de HubSpot que se llama Iván Rodríguez, yo creo que ustedes lo conocen. Entonces hablábamos de qué es lo que pasa, porque a veces en un proceso en donde un cliente empieza a usar HubSpot, a veces no queda tan satisfecho o siente que no está aprovechando al máximo la herramienta. Y decía que
es que es SaaS y a veces como que no comprendemos bien lo que eso significa. O sea, que es un software como servicio. El cliente está esperando un servicio, un software como servicio. No está esperando solo como una licencia. En aquel entonces, cuando uno compraba un sistema operativo que le daba un CD, usted lo instalaba, siguiente, y ya lo usaba. Pues ahorita está esperando un servicio que le ayude en resolver algunos desafíos que tiene su negocio. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo seguimos ampliando sobre esto de por qué debe de abordarse con tanto cuidado una implementación, César? Sí, de hecho, ahorita cuando estaban comentando eso en un inicio, creo que la mejor forma también de explicarlo a eso, y me ha pasado con varios clientes, esta analogía de ver a Hotspot como un carro de lujo, vaya. Siempre relacionarlo como un Ferrari. No dudo que haya CRMs que son de ese estilo, en donde simplemente tú pagas, lo prendes y ya, digamos, puedes empezar a tener las funcionalidades, pero Hotspot va más allá. Y no por nada Hotspot es la plataforma número 1 a nivel mundial, y vaya que todo lo que puede ser, pues vive a la altura de eso. Y lo que pasa es que cuando, cuando vas así en una implementación, yo creo que hay esa ansiedad o esa necesidad de ver resultados prontos, pero una plataforma de este estilo, si bien hay que verlo por sacar adelante, como decía hace rato Alexander, ver los objetivos, el alcance, digamos, esa implementación, sacarla adelante, Hotspot es una plataforma que siempre hay que verla hacia el futuro, porque siempre tiene más cosas que crecer. Y bien me lo dijo un cliente hace poquito, me dijo, César, ya tenemos todo corriendo y ya está el proceso comercial, todo el equipo de venta ya está capacitado y demás. Me dijo, ¿cómo nos aseguramos que digamos, este hotspot, esta plataforma, le dijo Ferrari, pero luego en otra sesión le dijo este monstruo, no se nos salga de control, porque es una plataforma que te ofrece muchas cosas, pero también hay que tenerle cuidado y hay que abordarla pues con una metodología, una estrategia y sobre todo un objetivo, ¿no? Que pueda ser medible como tener criterios de éxito. Sí, muy bien, César. Y hay, tal vez de entre las personas que nos están escuchando, podrían estar pensando, bueno, ya estoy entendiendo, HubSpot no es algo de enciende y use de inmediato, o tal vez no es la mejor manera de usar HubSpot. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos debería yo de seguir a la hora de empezar a implementar o a utilizar HubSpot dentro de una organización, Lorena? Quizá la respuesta que voy a dar no es la mejor, pero es que depende. Y eso depende del cliente, depende del sector, depende también de la necesidad quizá más inmediata que necesita, pues, o de la urgencia que tenga la empresa. HubSpot, como bien decían, es un mundo de posibilidades y ese mundo de posibilidades solo lo vamos a ir descubriendo conforme vamos analizando al cliente también, ¿no? Entonces, generalmente, en mi experiencia con los clientes que he podido trabajar, llegan por una cosa muy particular, ¿no? Generar o poder implementar mi proceso de ventas. Y después en el proceso nos damos cuenta que no es solo un proceso de ventas, es el proceso de marketing y es el proceso de servicio y junto con eso es la facturación y junto con eso son otros problemas u otros desafíos alineados a ese cliente. Entonces, ¿por dónde debemos empezar? Ya lo decía Alexander, es empezar por los objetivos, entender esos objetivos, entender cómo HubSpot puede abonar ese objetivo y también muchas veces en el proceso nos damos cuenta que ese objetivo no es único, ¿no? Es multifactorial y por lo tanto necesitamos hacer una implementación mayor. Entonces, pues depende nuevamente. Excelente, Lorena. Igual sí, puedo decir algo de Lorena, porque de hecho es algo que también pasa muchísimo y es un poquito el beneficio, pero también el reto que ofrece Hotspot, porque para quien ha trabajado con esa plataforma en cualquier nivel, sabe, y pues aquí todos sabemos que hay diferentes formas dentro de Hotspot de cumplir ese objetivo. Eso es lo bonito, que es muy adaptable, muy flexible, pero dentro de esa flexibilidad y demás, ahí ya es el reto de poder encontrar también, pues, como consultores y también dentro del cliente,
cuál es la mejor implementación o el mejor camino que vamos a tomar con ellos, porque es que dentro de esa flexibilidad hay muchas cosas para poder cumplir ese objetivo, ¿no? Claro, sí. También nada más abonando un poco a esta pregunta, o sea, creo que también una parte cuando llegan los clientes siempre pensamos que la primera implementación va a ser la más complicada. En mi experiencia no lo es. Las que vienen después de eso son las más complejas porque ya tienes algo construido, tienes que pensar que eso siga funcionando, tienes que hacer que los siguientes procesos sigan corriendo, que todos estén capacitados y poder alinear ya no solo a un solo equipo, sino a varios equipos. Entonces, también por eso, quizá la pregunta inicial es por qué es necesario hacer esta configuración, porque de lo contrario, hacer los siguientes pasos hacia adelante, crecer y evolucionar tu negocio y con eso la empresa, suele ser muy complejo. Sí, a este podcast yo estaba pensando que le debemos de cambiar el nombre a Espantando a los clientes que quieren implementar HubSpot. Se van a asustar. Vamos a ver. Y es que sí es cierto. Hace poquito tenía una conversación con mi esposa hablando de trabajo y le decía, sí, pero es que una implementación no queda ahí. Muchas veces hay que seguir. De hecho, en Interweb, la implementación que hemos hecho, la hemos ido mejorando y mejorando y mejorando y todos los meses estamos agregando nuevos elementos, nuevas funciones, ocupamos nuevos paneles y algunos paneles que, mira, yo quisiera ver este número aquí para poder estar midiendo esto, pero eso implica tener que ir a trabajar en arquitectura de los datos, de los objetos en HubSpot, tener que adecuar procesos, tener que ir a trabajar con las personas que deben ejecutar esos procesos para que comprendan cuáles nuevas actividades deben de ir registrando, ejecutando, qué va a estar pasando. Entonces, estamos hablando de que esto es un proceso de evolución constante. O sea, esto posiblemente no se detenga más en las compañías que están buscando ser competitivas, tener un buen desarrollo. ¿Y qué hacer entonces? Mira, yo pensaba que era entrar al sitio web de HubSpot.com, pagar, poner la tarjeta, aceptar y ya. Parece que no es así. Entonces, ¿cómo es? Sí. Bueno, yo ahí tengo por lo menos 11 puntos que deberíamos de estar siguiendo. Digamos que desde mi experiencia para posterior, digamos que una implementación, como bien dicen, nunca termina. Tenemos los cimientos bien construidos, pero ahora hay que seguir creciendo el edificio, ¿no? Vamos por el segundo piso, por el tercero, por el cuarto, etcétera. Pero lo más importante son los cimientos. Entonces, para que nuestro edificio más adelante no se caiga, por lo menos deberíamos de seguir estos puntos, ¿no? El primer punto es, les digo, para las empresas que ya han usado Hotspot, pero que necesitan, digámoslo así, una reingeniería o una optimización de sus procesos dentro de Hotspot. En mi experiencia, lo primero que necesitamos hacer es una auditoría de propiedades, porque muchas veces todos los equipos meten mano, todos los equipos crean propiedades y muchas veces esas propiedades, una sola resuelve lo de 5, lo de 6, etcétera. Hasta más me he encontrado. También necesitamos, bueno, hacer la depuración posterior a esas propiedades, porque recordemos que dentro de Hotspot las propiedades son los elementos que nos van a permitir o la herramienta que nos va a permitir que el mecanismo vaya girando, ¿no? Que la rueda gire. Posterior a ello, ver los permisos y los usuarios que tenemos, porque muchas veces los equipos tienen permisos que no están adaptados a las necesidades o a su rol dentro de la empresa, a su función dentro de la empresa y dentro del proceso que le corresponde, ¿no? Me seguiría con las automatizaciones. Incluso hay automatizaciones que no sirven, automatizaciones que tienen errores, que contemplan propiedades que ya no existen o que nadie está usando, por lo tanto no tiene un objetivo, una razón de estar en ese momento, ¿no? Vamos también por cómo generamos contactos o cómo hacemos las conversiones, sin dejar o dejando a un lado la estrategia que nosotros vayamos a implementar. Es importante saber los formularios, si están funcionando, si tienen las preguntas correctas o la información necesaria para que las automatizaciones que tenemos en ese momento estén sucediendo, ¿no? Eso es, digamos, lo que vital. Posterior a ese análisis, y que aquí ya entra una empresa también que nunca ha usado Hotspot, necesitamos tener un análisis de su proceso actual, una entrevista, si es posible, con todos los integrantes
o participantes de cierto proceso, ya sea de marketing, de ventas, de service, o de los tres respectivamente, según sea el caso, hacer un análisis y un mapeo, un flujograma de cómo es que está funcionando actualmente esta empresa, para que más adelante la persona encargada del proyecto entienda muy bien qué es lo que necesita la empresa o el cliente dentro de Hotspot, cómo vamos a apalancar a este proceso con automatizaciones, con asignaciones automáticas, con un montón de posibilidades que tenemos dentro de Hotspot. Posterior a ello, lo que yo haría es un diagnóstico. Este diagnóstico va a ser fundamental porque si no hacemos un diagnóstico de las áreas de oportunidades que tiene el cliente, podemos implementar cosas que no necesariamente van a hacer lograr al cliente sus objetivos. Incluso muchas veces hay clientes que han llegado con más problemas de los que llegaron con otra empresa, digámoslo así. Entonces, eso es muy importante, hacer un diagnóstico. Posterior al diagnóstico, digámoslo, podría ser analizar cuáles son los desafíos principales para que después podamos determinar cómo es que vamos a atender cada uno de esos desafíos principales, ¿no? Que a su vez resuelven el desafío que nos planteamos en un momento, hace un momento. Digamos que después de eso es importante conocer qué recursos tenemos, en este caso, cuáles son las fortalezas, quiénes intervienen, quiénes son detractores, quiénes son champions, por así decirlo, quiénes están, digámoslo así, en el equipo, directamente en el proyecto, para que pueda ser exitoso. Posterior, yo me iría ya por la política rectora, que digámoslo, o regresando a lo que nos dice el libro Good Strategies, Bad Strategies, la política rectora es el enunciado o la hipótesis de cómo vamos a resolver nuestros desafíos principales, y posterior, acciones coherentes, ¿no? Esas acciones coherentes nos van a decir punto a punto, paso a paso, de menor a mayor, por así decirlo, qué es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, yo creo que si seguimos estos puntos, podríamos estar teniendo unos cimientos bastante sólidos, y más adelante nos enfrentaríamos con un proceso de optimización no tan grande, porque sí debe de existir y constantemente, pero no sería una reingeniería nuevamente, ¿no? Claro, sí. Muchas gracias a todos los que participaron. Alexander se robó el show, ya dijo todo lo que teníamos que decir. Muchas gracias. Ya dijo todo lo que iba a decir. Ya me queda nomás parafrasearlo. Muy bien, Alex. Son 11 puntos, ¿verdad? Esos 11 puntos los van a encontrar en nuestro blog también. La idea es que podamos crear un blog que se llame Los 11 Mandamientos de Alexander Vanegas para la implementación de HubSpot. Sí, me parece súper interesante, Alex, que usted los haya enumerado de esa manera y en ese orden, que también se alinea con esa metodología, como en Interweb hacemos implementaciones. Algo que a mí me gustaría, no sé si alguien tiene, César o Lorena, algún comentario sobre eso. Pues Sí, dale tú, Lorena. bueno, yo solo quisiera añadir algunos factores quizá externos que podrían no ser tanto con esta parte que decía Alex. Me parece que el mercado, la competencia también puede ser un factor que nos ayude a determinar o sea, no directamente una implementación, pero que es importante también considerar dentro de las implementaciones, justo como para ver un poco hacia el futuro, ¿no? O sea, qué es lo que esperamos que suceda en un futuro. Y también otro punto es estar abiertos a la innovación constante sobre estas implementaciones, no solo a la innovación dentro de los procesos del cliente, sino a la innovación dentro de la propia herramienta. Como ya decíamos, HubSpot es una herramienta increíble, la verdad, pero que constantemente se está reinventando a sí misma, y es importante poder analizar esos puntos, ver cómo esas mejoras están impactando directamente en los procesos que yo ya tengo implementados o voy a implementar, para poder también estar siempre a la vanguardia pues en lo que estoy trabajando allá. Sí, sí, sí. Y es que justo cuando estaba pensando en esa pregunta, yo poniéndome como cliente, es como, decido yo tener Hotspot, empezar a implementar con Hotspot, pero luego, ¿qué es lo que sigue? O sea, incluso
aunque te metas a la versión, esta demo gratuita de Hotspot, es llegar ahí y luego ¿qué hago? Aunque pague y demás, yo creo que hay tantos caminos que tomar y yo creo que lo ejemplificó muy bien los 11 mandamientos de Alexander, también el análisis que nos comenta aquí Lore, porque sí es importante ponerle un punto y yo creo que esas dos respuestas que nos han dado ejemplifican muy bien cuál es el siguiente paso. Si bien yo como cliente puedo ir viendo por mi cuenta o de forma autónoma, tratar de encontrarle sí, digamos, la forma Hotspot, porque es una plataforma realmente muy amigable, intuitiva ya cuando empieza a trabajar con ella. Es siempre bueno tener de la mano, identificar, en este caso, un aliado, un partner que te cuente con la experiencia, porque finalmente nosotros cuando adquirimos o buscamos ese aliado es porque buscamos a alguien que tiene la experiencia, que sabe implementarlo bien, que lo puede hacer más rápido, mejor, que hacerlo de forma autonómica y pues sí, justo es, yo creo, ese siguiente paso, identificar que este aliado, así como bueno, Alexander, quiero que esté conmigo a través de esa implementación, pues justo tienes, digamos, esa calidad o ese apoyo profesional detrás de ti, y eso yo creo que es la seguridad que también como cliente, siendo uno cliente, debería buscar. Sí, hay algo, ahora que Lorena mencionaba, también estaba pensando en la velocidad de desarrollo de HubSpot. O sea, HubSpot está desarrollando nuevas funciones y algo que no se podía hace, no sé, 6 meses, hoy se puede, ¿verdad? Y cómo saber eso. Es un reto también para los clientes saber cómo aprovechar esas nuevas implementaciones, esas nuevas características que se van agregando a la plataforma. Para nosotros es un reto que vivimos 24/7 en HubSpot. Imagínense para los clientes que están en su negocio y que ocupan ese lado. Yo creo que ahí es donde entra un panel como Interweb, que es panel del año, que ofrece consultoría para estar acompañando al cliente, no solamente durante la implementación, sino una vez que terminó la implementación, seguir acompañándolo para evolucionar eso. Yo quisiera hacerles una pregunta y que cada uno de ustedes, tal vez empezando por primero Alexander, después César y luego Lorena, ¿cuál ha sido una experiencia bien interesante? Y no estoy hablando de una experiencia difícil, sino una experiencia interesante en donde hayan logrado algo que al final uno quede con ese sabor de, uy, cómo ayudé a este cliente con ese reto y cómo quedó satisfecho. Tal vez pueden contar cada uno una. Podemos hablar con nombre y apellidos de cliente y todo sin problema. Listo, muy bien. Pues bueno, por ejemplo, con un cliente de seguros en Colombia, llegó aquí con, digámoslo, con el proceso implementado, no implementado. Ahí no sabíamos qué había en ese CRM, era un mundo, eso sí, pero al final del día, después de estos pasos o de los primeros pasos de la auditoría, nos dimos cuenta de un montón de áreas de oportunidad. Sin mentirles, el cliente tenía como unas 300 propiedades repetidas. Tenía workflows, cantidad de workflows que no servían para nada. Tenían pipelines que no tenían, eso es hablando únicamente del proceso comercial, que no tenían, digámoslo, objetivos por etapa. Incluso llegué a revisar dentro de sesiones de procesos actuales un pipeline de créditos para seguros, créditos para autos de hasta 30 etapas. Imagínense lo que son 30 etapas para el equipo comercial, ¿no? El proceso largo, que ojo, si el proceso tiene que ser así, tiene que ser así. Pero si no le encuentras una razón a cada una de esas etapas, si no tiene un objetivo bien definido, no deberíamos de estar pensando en eso. Entonces, esos pipelines con un montón de etapas, y ojo, no nada más era uno, eran 12 pipelines para diferentes equipos comerciales. Entonces, lo que hicimos es reducir la cantidad de etapas, estructurar muy bien el pipeline, pero hablamos de reducir, no quiere decir que voy a dejar de hacer actividades que antes hacía, sino que simplemente le damos un enfoque a cada una de esas etapas, un objetivo, y muchas veces confundimos en que una etapa debe de ser una tarea, y no. Una etapa podría tener más de una tarea, ¿no?
e irlo acompañando con diferentes automatizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicimos es reducir ese proceso comercial, implementar paneles de reportería, bueno, reducir y automatizar, implementar paneles de reportería, y yo creo que ahí estaba la clave, porque tampoco podían medir sus esfuerzos, no sabían cómo medir sus esfuerzos, no había una estructura para más adelante poder decir, ok, esto pasó en este periodo de tiempo y lo que necesitamos hacer es ajustar las tuercas aquí y allá. No sabíamos. Había mucha información, pero también por las propiedades. Imagínense, 100 propiedades duplicadas, cada una con diferente información, con diferente nomenclatura. A la hora de analizar, pues bueno, prácticamente era imposible, o sí se iba a poder, pero iba a ser un tiempo enorme. Entonces, eso se traduce en tiempo al equipo comercial, en tiempo también de creación de reportes, que aquí ya no deberíamos estar creando reportes. El tiempo lo deberíamos de invertir en analizar la información que estamos generando, ¿no? Para poder tomar decisiones. La verdad creo que fue una implementación compleja, pero que al final del día, la verdad es que yo quedé bastante satisfecho y el cliente también. Claro, y ese proyecto el cliente lo nombró, porque lo recuerdo como el reloj suizo, y venían ya a trabajar con un partner por años, y dijeron, no, queremos agarrar y ajustar todo esto y que quede impecable, y me alegra mucho que lográramos con éxito culminar ese proyecto, Alexander. Excelente ejemplo. César, cuéntenos usted de alguna experiencia así. Sí, ahorita cuando hiciste la pregunta de una implementación que hayamos visto como muy interesante o de mucho valor para el cliente, estaba pensando en este cliente de iMéxico con el que pasamos una implementación y varios servicios. Ahí nada más como un poquito contexto, iMéxico es una empresa que pertenece al sector inmobiliario, que está ubicada en México, se centra más en la parte de sur. Pero bueno, como sabemos, en la industria inmobiliaria, pues hay una gran fuerza de ventas. Este era un grupo, yo creo que en su momento eran como 70 agentes de ventas. Imagínense tener a 70 agentes de ventas como para capacitarlos a todos y meterlos en un nuevo sistema, como decía Alexander, de poder meter todo un pipeline, un proceso que le sirva a ventas, que no le genere trabajo de más, sino que tenga cada uno un sentido y un objetivo, ¿no? Hablando de las etapas. Y pues también pues, genera, o más bien trabaja con muchos departamentos, o en este caso inmobiliarios, y cada inmobiliaria tiene sin fin de departamentos, o sea, es una gran cantidad. ¿Qué es lo que estuvimos trabajando con ellos? Y al menos lo que veo de mucho valor para ellos en Hotspot es que dentro de Hotspot lo que pudimos hacer es integrar toda esa información dentro de un solo lugar, así que este cliente manejaba como con bases de datos que estaban ubicadas en diferentes lugares, no había un seguimiento como de todo el esfuerzo de marketing que estaban haciendo de campañas y demás, y eso cómo se traducía a ventas. Así que una vez que ya pudimos trabajar con ellos en la implementación, pudimos integrar pues toda la base de datos, todos sus contactos dentro de un solo lugar. Ya hay un seguimiento en este caso de las campañas hacia las ventas, un proceso establecido y también una capacitación hacia su equipo de ventas. Y lo más importante, al menos un beneficio que veo muy bien, que se implementó muy bien, fue el tema, sin meterme tanto en la parte técnica, para también la gente que nos escuche que no ha trabajado con Hotspot, digamos que en Hotspot podemos trabajar con algo llamado objetos personalizados, que en este caso podemos tener un contacto, ese contacto está asociado a una empresa, ¿no? Y un contacto y una empresa son objetos distintos. Así que imaginemos ahora en Hotspot, ya no solamente puedo ver este contacto, la empresa en la que puede pertenecer, que este contacto puede ser un cliente, puedo saber también el cliente cuántos negocios estoy teniendo con él, si son negocios exitosos o fallidos. Y no solamente eso, sino también ya puedo asociar ese cliente hacia qué propiedad inmobiliaria estaba interesado. Así que ya digamos, siempre la información es poder, y el poder tener todo eso integrado en un lugar digamos, tener ese historial, por así decirlo, a disposición del cliente, como lo mencionaban también hace ratito, el tema de reportería, todo eso es de mucho valor para la toma de decisiones. Así que una vez que pudimos integrar todo eso y darle la visibilidad al cliente,
no solamente le ayudó a la fuerza de ventas, digamos, a hacer el proceso más eficiente, sino también a nivel administrativo, poder tener una claridad de lo que le está pasando dentro de su empresa e identificar, digamos, áreas de oportunidad, oportunidades nuevas o incluso errores que solucionar. Y también es que hubo una cosa muy, muy interesante que hicimos con ellos también más adelante y es que todo esto se relacionaba con lo que vimos. Siempre, y bien creo que sí fue Alexander el que lo dijo, que una implementación nunca termina. Esto, para que no dé miedo, no significa que empezamos y vamos a tardar un año en esa implementación, sino que una vez que cumplimos los objetivos, vemos el alcance y, digamos, implementa la base o esos cimientos, tú quieres tener una casa de un piso, está muy bien. Lo puedes montar en Hotco y te va a servir excelente. Pero si tú estás pensando a futuro y vas a ver que una vez que tienes tu casa de un piso, ves que la empresa y todo esto va creciendo y que necesitas 2, 3, 4, 5. O sea, nosotros hicimos la implementación para el primer piso, salió muy bien, pero vemos que hay que crecer y hay que mejorar. Así que vas tú creciendo para arriba y justo ya que logramos montar esos cimientos con iMéxico, ellos vieron que surgió una necesidad de poder manejar un tema de comisiones. Comisiones. Sabemos que hay una propiedad inmobiliaria, vamos a ponerle un precio de $1,000, ¿no? Bueno, un millón para que suene mejor. Así tienes un de $1 millón de dólares, pero sabes que hay una comisión para tal persona, hay una comisión quizás para otra persona que es externa, hay una comisión para la misma empresa porque es la que gestiona toda la venta, o sea, hay diferentes comisiones. Y en Hotspot hay algo muy bonito también que son propiedades que lo estamos viendo hace ratito, pero hay propiedades calculadas, así que trabajamos mucho, mucho con el cliente en la etapa de diagnóstico para identificar. Él me enseñó que tenían un Excel que eran realmente ecuaciones pues muy sencillas, que es más que nada trabajar como con multiplicaciones para el IVA, porcentajes, o sea, divisiones, sumas, restas. Y ya una vez que identificamos todo eso y ciertas partes como que eran muy específicas, identificamos que, por ejemplo, se trabaja o se venden moneda mexicana, pesos mexicanos, o se venden dólares. Así que dependiendo en qué tipo de moneda estamos haciendo, hay que hacer pues sí, ajustes o ecuaciones diferentes, ¿no? Así que ya vimos que lo que ocupaba el cliente y el alcance también que nos daba Hotspot, pudimos montar todo ese tema de sistema de comisiones y ahora el cliente ya no solamente tiene la asociación de qué propiedad inmobiliaria, a qué negocio está, qué persona está interesada, si hay alguna empresa que también haya asociada, sino que ahora puede ver de cada empresa inmobiliaria que vende cuánta comisión se está generando y hacia quién debe de ir. Así que algo que estaban desarrollando en cierta manera entre manual y automatizado en una plataforma externa, ahora con Hotspot ya todo lo pueden ver desde ahí. Y yo creo que eso fue de lo más, y puse esto también con ejemplo de la flexibilidad que tiene Hotspot y del acompañamiento como un buen diagnóstico, buenos cimientos para saber que pues, la implementación nunca termina, van saliendo cosas más y le pueden meter más cosas, porque sí, finalmente esto está para crecer a la par de la empresa, ¿no? Ese fue una de las mejores implementaciones de las que estoy más, como por así decir, orgulloso y un cliente muy bueno. Muy interesante. Llevamos seguros, inmobiliaria y Lorena. ¿De qué industria va a hablar usted? ¿Una implementación de cuál industria? De transporte de valores voy a hablar yo. Eso, excelente. Adelante, Lorena. Bueno, la empresa es Atlas, está ubicada en Colombia. Ellos llegaron con nosotros con una necesidad muy puntual. Básicamente no tenían un CRM, no tenían un sistema de monitoreo de cómo están sus vendedores y su equipo de servicio, dando seguimiento pues a la generación de nuevos clientes y después la evolución de sus clientes, ¿no? Cómo está el servicio con ellos. Ese fue como la necesidad inicial. Estuvimos mapeando procesos, se hicieron las implementaciones, sobre todo de ventas. En la de servicio encontramos algunas áreas de oportunidad
sobre todo porque ellos ya cuentan con otros sistemas que habría que estar integrando a HubSpot, y estos sistemas pues ya tienen cierta información que el hacerlo, digamos, tenerlo en HubSpot y hacerlo allá, pues era duplicar información. Entonces, digamos, estas implementaciones estaban así, digamos, acordadas con el cliente. Sin embargo, justo en el proceso de diagnóstico, nos dimos cuenta que el objetivo, que justo era intentar, pues, medir cómo estaban funcionando los equipos, pero también reducir o aumentar o incrementar la productividad de estos equipos, se iba a ver mermada si nosotros hacíamos o continuábamos con el proceso que habíamos acordado de inicio. Entonces, pues ahí lo que hicimos fue hablar honestamente con el cliente, decirle que nos habíamos, de acuerdo al diagnóstico que teníamos, las acciones coherentes eran distintas a las que habíamos planteado al inicio. Hicimos una reestructuración, el proceso de ventas está implementado, o sea, ellos no tenían información automatizada porque la llevaban a través de reportes, es decir, los asesores de venta entraban todos los días en un Excel y ponían las actividades que habían realizado con cada uno de sus clientes durante el día. Hoy ya eso es un proceso automatizado, el reporte le llega directamente a la gerencia a final del día. Pudimos hacer algunas automatizaciones de correos masivos que ellos estaban enviando todo el tiempo de comunicaciones. El sector de transporte de valores es un sector delicado, digamos, hay muchas cosas o certificaciones por las que tienen que pasar, entonces hay ahí algunas, reducir cargas de trabajo para el equipo de ventas. Y pues ellos ya tienen ahora visibilidad de en qué, quiénes son, cuál es el porcentaje de conversión de sus prospectos a clientes, tienen idea de a qué actividades su equipo de venta está dedicando con sus prospectos y con sus clientes, porque también dan seguimientos a clientes. Estamos trabajando en el proceso de integración, seguimos trabajando con ellos también en mejorar justamente su proceso de ventas, porque ya una vez implementado, pues siempre hay cosas como necesitamos 2 pipelines, uno para el sector minero y uno para el resto, porque se trabajan de forma muy distinta, no todos pasan por las mismas etapas, no todo sucede igual. Entonces, hay una primera implementación de la que partimos, ahora estamos trabajando en unos siguientes pasos y ya no tenemos este reto de conocer qué actividades están haciendo, mejorar la productividad y también mejorar tasas de conversión, sino el objetivo ahora es poder brindar un servicio excepcional a sus clientes a través de un sistema de gestión, tanto de ventas como de servicio. Entonces, estamos en eso, vamos a seguir trabajando con ello, pero pues también es una implementación que tuvo muchas complejidades por el tema por lo delicada de la información que es en muchas partes, también porque hay muchos filtros de seguridad que hay que pasar y también mucha documentación que se tiene que compartir, pero también HubSpot ha ayudado muchísimo a darle certeza al cliente de la seguridad que ha tenido sobre la información que resguarda, y eso también ha sido clave para el proceso. Y pues ya. Excelente. Y si vemos al final estos ejemplos que ustedes dan, permite a las empresas tener un dashboard con información con la que puedan tomar decisiones de forma muy ágil, ser más competitivos. Pero también si analizamos los 3 casos que ustedes ponen, todos tienen que ver con arquitectura de datos y con procesos. O sea, ahí es donde está entender muy bien el negocio de cada empresa y hacer una arquitectura que tenga congruencia con ese negocio y con lo que espera lograr. Eso nos da buena reportería. Para ir cerrando, yo quisiera que cada uno de ustedes, y en ese orden, si les parece, pueda dar una pequeña recomendación. Y pensemos en esto. Las personas que nos están escuchando, tal vez algunas estén como, ya estamos usando HubSpot desde hace tiempo, quizás hace años, pero sentimos que no estamos teniendo la tracción adecuada o no hemos usado HubSpot, estamos usando un CRM X o ningún CRM y estamos evaluando HubSpot. ¿Qué recomendación darle? Una pequeña recomendación bien breve de qué deberían de pensar como ese primer paso. De acuerdo. Yo lo primero que pensaría es si la herramienta que estoy utilizando está solucionando las necesidades que tengo en este momento, ¿no?
muchas veces no tienes que profundizar tanto para saber qué es lo que necesitas. Si necesito cerrar más, estoy cerrando lo que yo quiero, es decir, vender más, estoy cerrando lo que yo quiero o no estoy vendiendo lo que necesito vender al año. Digamos que ni siquiera estamos pensando en qué etapa ni nada, sino es un simple número, ¿no? ¿Estoy llegando al número o no? Muchas veces también tenemos diferentes herramientas o diferentes ecosistemas que estamos utilizando sin tener toda la información en un solo lugar. Entonces, eso implica generar datos de todos los ecosistemas para después poder interpretar. Entonces, realmente en cuestión de dinero y en tiempo, me refiero a la inversión que tiene cada uno de esos sistemas y el tiempo que ocupa de los colaboradores, ¿es rentable o no es rentable? ¿Y qué sería mejor? ¿Tener todo centralizado, tener un omnicanal o seguir teniendo todas estas herramientas? Bueno, esos puntos creo que serían fundamentales, pensarlos bueno, y tomar una decisión. Si se está usando Hotspot, dejar de tener todas esas herramientas y enfocarse en una, porque he estado con clientes que hasta tienen Hotspot, Salesforce y no sé cuántas herramientas, la verdad es que yo no le veo sentido tener dos herramientas que no hacen lo mismo o que hacen cosas similares, pero que estoy invirtiendo 2 veces, ¿no? Eso es lo que yo me pondría a pensar. Sí, yo diría que mi mejor recomendación es evaluar si yo como cliente y también a nivel empresa estoy listo para el cambio y ese reto. ¿Por qué? Porque pues, es como esto, lo del chiste de que solo va a cambiar si en verdad quieres, ¿verdad? Pero un ejemplo así rapidito, empresas que quieren, por ejemplo, Hotspot ayuda a integrar todo en un solo lugar, ¿no? Así que cuando una empresa viene y dice, no, pues me gustaría tener mis procesos de marketing y de ventas integrados en un solo lugar, pero a nivel de empresa, el departamento de marketing y de ventas no se va a entender. Yo creo que si no se hace esa evaluación y no se valida que efectivamente van a estar listos para enfrentar ese reto, yo creo que lo que se va a terminar haciendo es migrar un poquito de los mismos problemas o mismos procesos por falta de comunicación, falta de disposición. Así que esa sería mi recomendación, porque ya teniendo esa alineación interna, puedes sacar adelante con cualquier partner como de Interweb, con Hotspot también, pues el proyecto adelante. Y por mi parte, creo que también habría que preguntarse cuáles son los retos a futuro de mi empresa, pero también de la industria. O sea, en dónde me veo en un tiempo, no en inmediato, o sea, no en 3 meses, no en 6 meses, sino cómo quiero evolucionar mi negocio en los próximos años. Y si lo que estás haciendo hoy no te va a llevar a esa evolución en un tiempo, habría que pensar en cambiar la forma en la que estás operando y preguntarte realmente si las herramientas que utilizas hoy son las adecuadas para llegar a ese punto. Lo que yo sí he visto es que HubSpot, como ya decíamos, es una herramienta en constante evolución. Es una herramienta que seguramente va a seguir creciendo y que seguramente va a evolucionar a la par de muchas industrias. Entonces también por ahí estaría haciéndome esa pregunta de qué es lo que necesito para llegar a la meta que voy a tener en los siguientes años. Y también, pues, entender el contexto, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial, entender también dónde está la industria a la que apuntaría en los siguientes años, etcétera. Entonces, bueno, esa sería como mi aportación.